¿Están listos para descubrir la historia del guerrero que ganó su última batalla 3 días después de morir? En el año 1099, en Valencia, España, ocurrió algo que parece imposible. Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, murió mientras defendía la ciudad contra un ejército musulmán masivo. Pero su esposa Jimena tomó decisión tan audaz que cambiaría la leyenda para siempre. Ató el cadáver de el Cid a su caballo Babieca. Vistió el cuerpo con su armadura completa. Y en el amanecer del día siguiente, el cadáver de el Cid lideró una carga de caballería contra el ejército enemigo. Los musulmanes, viendo a el Cid montando al frente de sus tropas, creyeron que estaban siendo atacados por un guerrero inmortal. Entraron en pánico. Huyeron aterrorizados. Valencia fue salvada por un hombre muerto. ¿Conocen realmente cómo un noble castellano desterrado se convirtió en la leyenda más grande de España? ¿Cómo luchó para cristianos y musulmanes por igual? ¿Cómo conquistó Valencia y la gobernó como príncipe independiente? ¿Y cómo su muerte se convirtió en victoria más famosa de su carrera? Si están listos para descubrir la verdad completa sobre el Cid, el caballero que ganó batallas después de morir, den like a este video y suscríbanse al canal activando la campanita. Ahora sí, adentrémonos en la historia extraordinaria del héroe más grande de la España medieval. Para entender completamente quién fue el Cid y por qué se convirtió en leyenda inmortal, primero debemos comprender el contexto de la España del siglo XI y la Reconquista. Rodrigo Díaz de Vivar nació aproximadamente en 1043 en Vivar, pequeña aldea cerca de Burgos en el Reino de Castilla. Provenía de familia de la pequeña nobleza. No era gran señor feudal. No era príncipe. Era infanzón, noble menor con tierra pero sin gran riqueza, o poder político. España en 1043 estaba profundamente dividida. La península ibérica había sido conquistada por musulmanes en el año 711. Durante siglos, los reinos cristianos del norte habían estado luchando para reconquistar territorios perdidos. Este proceso, llamado la Reconquista, duraría casi 800 años hasta 1492. Pero la Reconquista no era guerra simple entre cristianos y musulmanes. Era situación compleja donde reinos cristianos luchaban entre sí, reinos musulmanes luchaban entre sí, alianzas cruzaban líneas religiosas. Reyes cristianos contrataban guerreros musulmanes, emires musulmanes contrataban caballeros cristianos. Lealtad era a menudo más importante que religión. En este mundo complicado nació Rodrigo Díaz. Su padre Diego Laínez murió cuando Rodrigo era joven. Rodrigo fue criado en la corte del rey Fernando I de Castilla. Allí recibió educación de noble, aprendió a leer y escribir en latín y árabe, aprendió arte de la guerra, y conoció al príncipe Sancho, heredero del trono de Castilla, quien se convertiría en su amigo cercano y protector. Rodrigo demostró talento militar extraordinario desde joven. En 1043, con solo 20 años, ya era alférez, comandante militar del príncipe Sancho. Luchó en numerosas batallas y campañas. Su habilidad en combate, su valentía y su inteligencia táctica pronto lo hicieron famoso. Ganó el apodo campeador, que significa maestro del campo de batalla o campeón. En 1065, el rey Fernando I murió. Dividió su reino entre sus 3 hijos. Sancho recibió Castilla. Alfonso recibió León. García recibió Galicia. Esta división fue desastrosa. Los hermanos inmediatamente comenzaron a luchar entre sí por el control total. Rodrigo, leal a su amigo Sancho, luchó en las guerras entre los hermanos. Sancho, con Rodrigo como su comandante militar principal, conquistó León derrotando a su hermano Alfonso. Alfonso huyó al exilio en Toledo, reino musulmán. Sancho también conquistó Galicia expulsando a su hermano García. Para 1072, Sancho parecía destinado a reunificar el reino de su padre bajo su control. Pero en 1072, durante el asedio de Zamora, ciudad que se resistía a Sancho, un noble traidor llamado Bellido Dolfos asesinó a Sancho. El rey murió sin herederos. Esto significaba que Alfonso, el hermano que había sido derrotado y exiliado, regresaría como rey de Castilla y León reunificados. Para Rodrigo, esto fue desastre. Alfonso lo odiaba porque Rodrigo había luchado por Sancho y había sido instrumental en derrotar y exiliar a Alfonso. Cuando Alfonso se convirtió en rey Alfonso VI en 1072, Rodrigo enfrentaba peligro mortal, pero Alfonso, político astuto, decidió no matar a Rodrigo. En cambio, lo mantuvo cerca bajo vigilancia.
Alfonso incluso arregló matrimonio entre Rodrigo y Jimena Díaz, sobrina del rey, en 1074. Este matrimonio sirvió múltiples propósitos. Elevó el estatus social de Rodrigo, lo vinculó a la familia real, y le dio a Alfonso forma de controlar a Rodrigo a través de su esposa. Durante varios años Rodrigo sirvió a Alfonso, aunque su relación siempre fue tensa. Rodrigo luchó en campañas para Alfonso. Demostró su valor y habilidad repetidamente, pero Alfonso nunca confió completamente en él. Y Rodrigo nunca perdonó completamente a Alfonso por las circunstancias de la muerte de Sancho. En 1079, ocurrió evento que cambiaría la vida de Rodrigo para siempre. El rey moro de Sevilla, Al-Mutamid, estaba siendo atacado por el rey moro de Granada. Al-Mutamid era vasallo y aliado de Alfonso. Rodrigo fue enviado con pequeña fuerza para ayudar a Al-Mutamidi. Rodrigo derrotó al ejército de Granada en batalla brillante. Capturó al conde García Ordóñez, noble castellano que estaba luchando para Granada. Este incidente reveló la complejidad de la política medieval española. García Ordóñez era noble cristiano luchando para rey musulmán contra otro noble cristiano que estaba ayudando a diferente rey musulmán. Religión era menos importante que lealtad personal y ventaja política, pero García Ordóñez era enemigo poderoso. Cuando Rodrigo lo humilló capturándolo en batalla, García se convirtió en enemigo mortal de Rodrigo en la corte de Alfonso. García y otros nobles envidiosos comenzaron campaña de rumores y acusaciones contra Rodrigo. Lo acusaron de quedarse con parte del tributo que había cobrado de los moros. Lo acusaron de deslealtad. En 1081, Alfonso tomó decisión que cambiaría todo. Desterró a Rodrigo, lo expulsó de Castilla, confiscó sus tierras. Rodrigo, con 38 años, se encontró sin hogar, sin tierras y sin señor. Para noble medieval, esto era casi sentencia de muerte. Toda su identidad, su estatus, su medio de vida, dependían de su relación con su señor feudal, pero Rodrigo no se rindió. Decidió que si su propio rey lo había rechazado, ofrecería sus servicios militares al mejor postor. Se convirtió en mercenario. Y aquí comienza la parte más extraordinaria de su historia. Rodrigo ofreció sus servicios al Muqtadir, rey musulmán de Zaragoza. Al-Muqtadir aceptó inmediatamente. El Cid, como los moros lo llamaban, del árabe al-Sayyid, que significa el señor, se convirtió en comandante militar del reino musulmán de Zaragoza. Durante 5 años, de 1081 a 1086, el Cid luchó para reyes musulmanes contra enemigos cristianos y musulmanes. Esta parte de la vida de el Cid es a menudo ignorada u ocultada en las leyendas posteriores que lo presentan como campeón cristiano contra los moros. Pero la verdad histórica es clara. El Cid luchó para quien le pagara. Su lealtad era a su propia mesnada, su banda de guerreros leales, no a religión o reino específico. Durante su servicio a Zaragoza, el Cid ganó numerosas batallas. Derrotó a condes catalanes. Derrotó a reyes aragoneses. Derrotó a otros reyes musulmanes. Su reputación, como comandante militar invencible, creció. Guerreros de toda España, cristianos y musulmanes, venían a unirse a su mesnada, porque sabían que el Cid ganaba batallas y compartía el botín generosamente. En 1086, una crisis cambió la situación. Los almorávides, movimiento musulmán fundamentalista de África del Norte, invadieron España. El emir almorávide Yusuf ibn Tasfin cruzó el estrecho de Gibraltar con ejército masivo. Los reinos musulmanes de España, debilitados por luchas internas, habían pedido ayuda a los almorávides contra la presión cristiana. Pero los almorávides no vinieron como aliados, vinieron como conquistadores. Alfonso VI enfrentaba crisis. Los almorávides eran más peligrosos que cualquier enemigo que había enfrentado antes. Alfonso necesitaba a sus mejores comandantes. Perdonó a el Cid y lo llamó de regreso. El Cid regresó a Castilla y luchó en varias campañas contra los almorávides. Pero la reconciliación entre Alfonso y el Cid fue breve. Las intrigas de corte continuaron. Los enemigos de el Cid, especialmente García Ordóñez, convencieron a Alfonso de que el Cid era poco confiable. En 1089, Alfonso desterró a el Cid por segunda vez. Esta vez, el Cid tomó decisión que lo convertiría en leyenda. No buscaría otro rey al cual servir, conquistaría su propio reino. Y sabía exactamente dónde. Valencia. La ciudad más rica de la costa mediterránea española. Una ciudad musulmana rica por comercio y agricultura.
Una ciudad estratégicamente ubicada. Una ciudad que podría hacerlo independiente. La conquista de Valencia por el Cid fue campaña militar brillante que duró 4 años, de 1090 a 1094. El Cid no atacó Valencia directamente. Eso habría sido imposible. En cambio, utilizó estrategia sistemática de asediar las ciudades y fortalezas alrededor de Valencia, cortando sus suministros y aliados. El Cid conquistó Játiva al sur de Valencia. Conquistó Almenara al norte. Derrotó ejércitos enviados desde otros reinos musulmanes para ayudar a Valencia. Derrotó ejércitos almorávides enviados desde África. Cada victoria fortalecía su posición y debilitaba a Valencia. Para 1093, Valencia estaba completamente aislada. El Cid controlaba todo el territorio circundante. En junio de 1094, después de asedio de 9 meses, Valencia se rindió. El Cid entró en la ciudad como conquistador. Se convirtió en señor de Valencia. No como vasallo de rey cristiano. No como gobernador musulmán. Sino como príncipe independiente. El Cid gobernó Valencia durante 5 años, de 1094 hasta su muerte en 1099. Su gobierno fue notable por varios aspectos. Primero, mantuvo la población musulmana de Valencia. No expulsó a los moros. No forzó conversiones. Permitió que las mezquitas siguieran funcionando. Los musulmanes de Valencia pagaban impuestos pero mantenían sus propiedades, religión y leyes. Segundo, el Cid estableció administración eficiente. Acuñó su propia moneda. Cobró impuestos. Mantenía ejército profesional. Fortificó las defensas de la ciudad. Valencia bajo el Cid prosperó económicamente. Tercero, el Cid mantuvo independencia militar. Derrotó múltiples intentos almorávides de reconquistar Valencia. En 1097, derrotó ejército almorávide masivo en la batalla de Bairén. Fue una de sus victorias más brillantes. Los almorávides nunca más intentaron asalto directo contra Valencia mientras el Cid vivía, pero el tiempo del Cid se estaba acabando. En 1099, con 56 años, el Cid cayó enfermo. Las fuentes históricas no especifican exactamente qué enfermedad. Algunos historiadores sugieren que fue herido en batalla y la herida se infectó. Otros sugieren enfermedad natural, posiblemente relacionada con años de campaña militar y vida dura. Lo que es cierto es que en julio de 1099, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, murió en Valencia. Su esposa Jimena, que había estado a su lado durante 25 años de matrimonio, ahora enfrentaba crisis terrible. Valencia estaba bajo asedio de nuevo por ejército almorávide. Sin el Cid para liderarlos, las defensas de Valencia estaban en peligro mortal. Y aquí es donde la historia se convierte en leyenda. Según crónicas medievales, Jimena y los comandantes de El Cid idearon plan audaz. Embalsamaron el cuerpo de El Cid lo mejor que pudieron. Lo vistieron con su armadura completa. Lo ataron a su caballo de guerra, Babieca. Y lo prepararon para una última batalla. Las crónicas dicen que los almorávides habían rodeado Valencia y estaban preparando asalto final. Jimena ordenó que todas las tropas cristianas disponibles se prepararan para salida desesperada de la ciudad. En el amanecer, las puertas de Valencia se abrieron. Y al frente de la carga de caballería, montado en Babieca, iba el Cid. Los almorávides, según las crónicas, vieron a el Cid liderando la carga. El guerrero que habían intentado matar durante años. El campeador invencible que había derrotado todos sus ejércitos. Y entraron en pánico. Creyeron que estaban siendo atacados por guerrero inmortal o fantasma. Rompieron formación y huyeron. La caballería cristiana los persiguió y masacró. ¿Realmente sucedió esto? Los historiadores debaten. Las crónicas más tempranas, escritas décadas después de estos eventos, cuentan esta historia. Pero pueden haber sido embellecidas. La propaganda cristiana tenía todas las razones para crear leyendas heroicas sobre el Cid. Lo que es históricamente cierto es esto. El Cid murió en 1099. Jimena mantuvo control de Valencia durante 3 años más después de su muerte, de 1099 a 1102. Los almorávides asediaron la ciudad repetidamente pero no pudieron capturarla mientras Jimena vivía allí. Finalmente, en 1102, con suministros agotándose y sin esperanza de refuerzos, Jimena negoció evacuación. Alfonso VI, el rey que había desterrado a el Cid 2 veces, envió ejército para ayudar a evacuar a los cristianos de Valencia. Jimena ordenó que el cuerpo de el Cid fuera llevado con ellos. No permitiría que los musulmanes profanaran el cadáver de su esposo. El cuerpo de el Cid fue llevado a Burgos y enterrado en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Jimena vivió sus últimos años en retiro.
Murió aproximadamente en 1115. Después de la evacuación cristiana, los almorávides recapturaron Valencia. La ciudad permanecería bajo control musulmán hasta 1238, cuando Jaime I de Aragón finalmente la reconquistaría para los cristianos, más de 100 años después de la muerte de El Cid. Pero aunque El Cid perdió Valencia al final, su leyenda había comenzado. Durante su vida, había sido figura controversial, desterrado 2 veces, mercenario, príncipe independiente. Pero después de su muerte, se convirtió en héroe nacional de España. ¿Por qué El Cid se convirtió en leyenda tan poderosa? Varios factores. Primero, sus logros militares fueron extraordinarios. Nunca perdió batalla personal. Conquistó y gobernó Valencia independientemente. Derrotó a los almorávides repetidamente. Era genuinamente uno de los comandantes militares más brillantes de la Edad Media. Segundo, su historia tenía elementos dramáticos perfectos para leyenda. Noble injustamente desterrado. Conquistador independiente. Victorias contra enemigos imposibles. Muerte en batalla. Y la historia de su cadáver ganando última batalla. Tercero, España necesitaba héroe nacional. Durante la Reconquista, los reinos cristianos necesitaban símbolos de valor y victoria. El Cid proporcionaba historia inspiradora de caballero cristiano triunfando contra enemigos musulmanes. El hecho de que la realidad histórica era más complicada, que el Cid había luchado para reyes musulmanes y contra reyes cristianos, fue convenientemente olvidado. Dentro de 50 años de su muerte, se estaban escribiendo poemas épicos sobre el Cid. El Cantar de Mío Cid, compuesto aproximadamente en 1140, es una de las primeras y más grandes obras de literatura española. Presenta a el Cid como héroe perfecto, cristiano devoto, guerrero invencible, esposo fiel, vasallo leal, injustamente tratado pero que nunca pierde su honor. El poema cuenta historia dramática pero históricamente inexacta. Ignora servicio de el Cid a reyes musulmanes. Exagera su devoción religiosa. Añade episodios ficticios como la historia de sus hijas siendo maltratadas por los infantes de Carrión. Pero captura la esencia de por qué el Cid se convirtió en leyenda. Representa valores de honor, lealtad, valentía y justicia que la sociedad medieval admiraba. A lo largo de los siglos, la leyenda de el Cid creció. Más poemas. Más historias. Crónicas. En el Renacimiento, el dramaturgo francés Pierre Corneille escribió obra Le Cid, que hizo famosa la historia en toda Europa. En el siglo XX, películas de Hollywood presentaron a el Cid, más notablemente la película épica de 1961 protagonizada por Charlton Heston. Cada era reinventó a el Cid para sus propios propósitos. España medieval lo usó como símbolo de la Reconquista. España del siglo de oro lo celebró como encarnación del honor español. El régimen de Franco en el siglo XX lo adoptó como símbolo nacionalista. España democrática moderna lo presenta como figura histórica más matizada. Los historiadores modernos han trabajado para separar al el Cid histórico de las leyendas. El consenso académico actual es que Rodrigo Díaz fue comandante militar brillante y figura pragmática que navegó las complejas políticas de la España del siglo XI. No era santo ni demonio, era hombre excepcional viviendo en tiempos excepcionales. La verdad histórica sobre el Cid es en muchos aspectos más interesante que la leyenda. Era mercenario que luchó para musulmanes y cristianos. Era príncipe independiente que creó su propio estado. Era táctico brillante que nunca perdió batalla. Era líder carismático que inspiraba lealtad feroz. Y era hombre lo suficientemente inteligente para prosperar en el mundo caótico de la España medieval, donde religión, política y poder creaban alianzas constantemente cambiantes. El legado de el Cid para España es inmenso. Es héroe nacional más famoso. Su tumba en la Catedral de Burgos es sitio de peregrinación. Ciudades en toda España tienen estatuas de él. Su nombre es sinónimo de valor español. Cada niño español aprende sobre el Cid en la escuela. Pero su legado va más allá de España. El Cid representa figura universal. El guerrero que supera adversidad. El líder desterrado que regresa triunfante. El héroe que nunca se rinde sin importar las probabilidades. Estas son narrativas que resuenan en todas las culturas. La historia de el Cid también proporciona ventana fascinante a la España medieval. Muestra que la Reconquista no era guerra simple entre cristianos y musulmanes. Era proceso complejo donde religión era solo uno de muchos factores.
Lealtad personal, ventaja política y oportunidad económica a menudo importaban más que fe. El Cid también demuestra que individuos excepcionales pueden dar forma a la historia. Sin el Cid, Valencia podría haber caído ante los almorávides décadas antes. El equilibrio de poder en la España medieval podría haber sido diferente. Un hombre, con suficiente habilidad, coraje e inteligencia, realmente podía cambiar el curso de los eventos. Finalmente, la leyenda de El Cid ganando batalla después de muerto, aunque probablemente exagerada, captura verdad más profunda. Las ideas y legados de grandes líderes sobreviven su muerte física. El Cid continuó inspirando a defensores cristianos de España mucho después de que su cuerpo fuera enterrado. En ese sentido, realmente ganó batallas después de morir. Esta es la historia completa de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. El caballero que fue desterrado 2 veces, pero conquistó su propio reino. El mercenario que luchó para musulmanes y cristianos. El comandante militar que nunca perdió batalla. El príncipe independiente de Valencia. Y el héroe cuya leyenda de ganar batallas después de morir lo convirtió en símbolo inmortal de España. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue el Cid héroe cristiano de la Reconquista o mercenario pragmático? ¿Su servicio a reyes musulmanes lo hace menos admirable o más interesante? ¿La historia de ganar batalla después de morir es propaganda inspiradora o verdad histórica? ¿Cómo deberíamos recordar a el Cid hoy? ¿Como símbolo nacionalista o como figura histórica compleja? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si esta historia del caballero que ganó batallas después de morir les ha inspirado, den like al video y suscríbanse al canal para más historias donde exploramos las leyendas más extraordinarias de la historia española. Nos vemos en la próxima historia.